Hola, muy buenas tardes a todos. Buenas noches, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Bien, bien? Excelente, gracias a Dios, profe. ¿Usted? Listo. Bien, todo muy bien, muchas gracias. Bueno, hoy entonces vamos a ver un tema denominado lo que son las etapas del informe y seguimiento de la auditoría. Em, este tema es un poquito extenso, entonces vamos a tratar de cubrirlo en su totalidad. Eh, ¿Me confirman si ahí ven ya la presentación, por favor? Todavía no, profe. Ahora sí, Ok. profe. Listo, listo. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces el tema está dividido de la siguiente manera. Vamos a ver lo que es el informe como tal. Vamos a ver lo que es el seguimiento. Y por último, lo que es un resumen de todo el contenido. ¿Listo? Eh, Arranquemos entonces por lo que es el informe, bueno, lo que es la definición de ese informe. ¿Ok? Pues básicamente, digamos que al finalizar el examen en la organización, es decir, el proceso de la auditoría que estábamos haciendo, y de acuerdo con el procedimiento correspondiente, una vez que se han seleccionado, digamos que los enfoques de tanto enfoques de análisis organizacional y enfoques cuantitativos y hemos formulado un diagnóstico administrativo, pues digamos que ahí ya se hace necesario plasmar eso en un documento y ese documento es el que se denomina el informe de la auditoría, ¿ok? Entonces, en ese informe, digamos que ahí es en donde se van a consignar todo lo que son los resultados de la auditoría y pues digamos que ahí va a identificar, dentro de ese informe, va a identificar el área que fue sometida al proceso de auditoría. eh, si de pronto no fue solo un área, sino que fue, qué sé yo, un sistema, entonces, se nombrará el sistema, si fue de pronto un programa, o pudo haber sido un proyecto, etcétera, etcétera. Eso que se auditó, pues debe quedar plenamente identificado dentro del informe. Debe aparecer el objeto de la revisión, debe aparecer la duración, cuánto nos llevó en tiempo desarrollar ese proceso de auditoría, cuál fue el alcance de esa auditoría, los recursos y los métodos que se emplearon. ¿Ok? En virtud de que en ese informe, bueno, en ese documento, se señalan los hallazgos, eh, pues ahí también va a ir no solamente esa parte de los hallazgos, sino también aparecen lo que son las conclusiones y las recomendaciones desde el punto de vista de la auditoría que hemos realizado, ¿ok? Y ahí, pues digamos que es indispensable que brinde suficiente información respecto de la magnitud de esos hallazgos y la frecuencia con que se presentan esos mismos hallazgos, ¿ok? Porque pues digamos que uno también tiene que ser coherente con el tema. Si de pronto es una situación que se dio esporádicamente y por ese simple hecho esporádico, digamos que lo va a plasmar en el informe, pues tendrá que tener un impacto muy grande para que amerite estar dentro del informe. Si es una situación anómala que se presentó una sola vez y después fue corregida y quedó la evidencia de que el tema se corrigió, pues uno no lo toca en el informe porque sería de pronto armar un escándalo sobre algo que ya no tiene nada que ver. ¿Ok? Entonces habrá que tener también un poquito de criterio frente al tema. Y si ahora, eh, si es algo que no está resuelto o si es algo que digamos que todavía posiblemente siga siendo mella dentro de la organización, eso sí habrá que hacerlo, hacer mención, hacerle digamos que aparezca ese tipo de situación dentro de ese informe para que sea contemplado por las autoridades dentro de la organización. Mm,
también debe aparecer la relación con el número de casos o el número de transacciones que se revisaron en función de las operaciones que realiza la organización. No es lo mismo decir, es que realizamos la auditoría a 5 transacciones de facturación. Pues 5 transacciones no son relevantes, ¿sí? Hay que seleccionar una buena muestra, hay que a esa muestra, pues sí, digamos que hacerle todo el seguimiento. Hoy en día hay muchas herramientas y herramientas de uso libre. Hay un software, se llama R, y con R uno puede casi que auditar todo. Bueno, no es un programa de auditoría, es un programa de estadística, pero ahí uno puede cargar, digamos que todas las facturas y con base en eso, en esa base de datos, pues ya uno puede comenzar a hacer desgloses, cuál fue el mes que más se facturó, cuánto fue el monto, quiénes son nuestros mayores clientes y digamos que está uno casi que en capacidad de hacer todo un desarrollo de una auditoría al 100% de las transacciones que se realizan en la organización y eso es bastante bueno. Riesgos que se corren ahí, pues digamos que la magnitud es tan grande que posiblemente pueden salir a relucir cosas que puede que no sean tan relevantes, pero que como estamos contemplando el 100% de la población, pues digamos que eso habrá que destacarlo. Si decidimos más bien hacer un muestreo, eh, también hay técnicas estadísticas que nos permiten, es decir, que aleatoriamente un sistema, por lo general Excel está en capacidad de hacer eso. Uno le sube todas las facturas y le dice, ok, ahora seleccióneme aleatoriamente, digamos que si son 1000, pues yo voy a revisar por lo menos 100. ¿Sí? Entonces, seleccióneme aleatoriamente las 100 facturas más relevantes. ¡Prum! Él saca las 100 facturas y sobre esas nos centramos. Ahora, ese archivito hay que guardarlo. Eso es un papel de trabajo, ¿ok? ¿Y por qué le van a decir a uno, ¿y por qué escogió esas 100? No, pues mire, yo utilicé la técnica, utilicé esta fórmula de Excel que me escogió aleatoriamente de todo el universo de facturas que hay, escogí estas, él escogió esas 100 y esas son sobre las que nos centramos a realizar todo el proceso de auditoría en la organización. Digamos que también resulta importante que tanto los hallazgos como las recomendaciones estén bien sustentados por evidencia, ¿sí? Pero tiene que ser una evidencia relevante, ¿sí? Una evidencia que también esté debidamente documentada en los papeles de trabajo de nuestro proceso de auditoría. Entonces, desde ese punto de vista, digamos que el informe acá tiene una objetividad, o sea, y por objetividad se entiende que es una visión imparcial de los hechos. Debe ser, el informe debe tener la característica de oportunidad, y con oportunidad queremos decir lo que es la disponibilidad de la información en tiempo y lugar. Eh, Otra característica es claridad, que sea fácil su comprensión del contenido. En cuarto lugar, la utilidad, que sea provecho que puede obtenerse de la información, es decir, que eso represente y me deja algún beneficio para la organización. En el quinto, todo lo que tiene que ver con la calidad, es decir, el apego a las normas de administración de la calidad. Y en quinto lugar, lo que tiene que ver con la lógica, es decir, que tenga una secuencia acorde con el objeto y prioridades establecidas. En este punto, digamos que los resultados, conclusiones y recomendaciones que van a aparecer de este informe, que de ellos se desprendan, deberán reunir atributos tales como, perdón, se me fue, como los que acabo de nombrar: objetividad, oportunidad, claridad, utilidad, calidad y lógica. ¿Ok? Esos son los 6 aspectos que debería contener un informe de auditoría. Ahora, ese informe de auditoría básicamente constituye eh, ese factor, llamémoslo invaluable, y lo llamamos invaluable porque posibilita conocer si los instrumentos y los criterios que se han aplicado contemplaban las necesidades reales, y por otro lado, digamos que deja abierta la alternativa
de su presentación previa al titular de la organización para poder determinar los logros obtenidos, sobre todo cuando se requieren elementos probatorios o elementos de juicio que no fueron captados en el proceso de la auditoría que se desarrolló al interior de la organización. Eh, es importante también tener en cuenta que este informe permite establecer lo que son las condiciones necesarias para su presentación y lo que se conoce como la instrumentación. Y en caso de, digamos que surja una modificación significativa digamos que sea derivada de la evidencia, el informe tendrá que ajustarse si a eso se debiera, ¿ok? Pero digamos que el informe, bueno, ¿cuál es la etapa del informe? Digamos que uno lo primero que hace es saca un borrador y lo discute con las áreas, bueno, con la persona que nos contrató, ¿sí? En primera instancia, y con los involucrados en el proceso de auditoría. Y a ellos se les muestra todo ese borrador de ese, digamos que se le hace como una presentación de ese informe, de ese borrador de ese informe. Y ahí vendrán ajustes. No, pero es que usted, ¿por qué cogió esa parte si el proceso de auditoría nada más era desde esta fecha hasta esta fecha? Ah, miércoles, ok. Entonces nos vamos a centrar solo en esa fecha. Sí, de pronto me pasaron toda esa información y yo la audité, pero sí, usted tiene toda la razón, solamente es de esta fecha a esta fecha. Entonces ya empezamos a hacer ajustes a ese informe. ¿Para qué? Para que el día ya del cierre del proceso de auditoría, el informe que se vaya a presentar sea el definitivo. Y eso no significa que ese informe no vaya a poder tener modificaciones después. Es decir, que de pronto en algún momento nos hagan ver que de pronto eso que se hizo del proceso de auditoría no era, no aplicaba, algo pudo haber pasado ahí en la mitad del proceso que pues habrá que reajustarlo, ¿sí? De pronto las autoridades de la organización dicen, no, 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 no estoy de acuerdo con ese proceso, no estoy de acuerdo con esa no conformidad y por eso no voy a firmar el informe. Ok, pero entonces, ¿por qué dice que no lo va a firmar? Ah, no, porque es que yo creo que es que aquí no debió haberse contemplado esta parte o ustedes se fueron más allá del alcance de la auditoría, no sé qué. Ah, bueno, pues entrará uno a mirar, pero digamos que ya lo hicimos y ya lo presentamos y eso es, ¿sí? Eh, pero digamos que ese tipo de situaciones se pueden dar una vez se presenta ese informe de auditoría, ¿ok? También digamos que hay unos aspectos operativos en el momento en que estamos elaborando ese informe. eh, digamos que esos aspectos operativos, digamos que antes de presentar la versión definitiva de este informe, es necesario revisarlo para poder corroborar que las premisas que se acordaron para orientar las acciones, pues obviamente se llevaron o se desarrollaron de forma o en forma operativa. Y para abordar ese aspecto, de esos aspectos operativos, es recomendable seguir el siguiente orden. En primera instancia, digamos que habrá que tener en cuenta, son son 14 pasos. El primero de ellos es todo lo que tiene que ver con la introducción, es decir, aquí irán los criterios considerados para emprender y ejecutar la auditoría. ¿Por qué hubo, o sea, qué motivó al proceso de auditoría? ¿Sí? ¿Cuáles fueron los antecedentes de ese proceso de auditoría? Es decir, la información que enmarca el origen y la situación actual de la organización, la justificación, y por justificación se entiende esos elementos que hicieron necesaria la aplicación de esa auditoría. eh, También habrán unos objetivos de la auditoría, es decir, esas razones por las que se efectuó la auditoría y los fines que se persiguen con ese informe de auditoría. En quinto lugar viene todo lo que se conoce como la estrategia, es decir, esos cursos de acción seguidos y esos mm, recursos ejercidos en cada uno de ellos. Luego viene toda la parte, obviamente, de los recursos que se utilizaron, es decir, esos requerimientos tanto humanos como materiales y tecnológicos que se emplearon para el desarrollo de ese proceso de auditoría. En séptimo lugar, todo lo que tiene que ver con el costo, es decir, los recursos financieros utilizados en el desarrollo de ese proceso de auditoría, todo lo que tiene que ver con el alcance, es decir, el ámbito, la profundidad y la cobertura del trabajo, eh, las acciones, ¿sí? Todos los pasos o esas em,
actividades realizadas en cada etapa. En 10º lugar, todo lo que tiene que ver con la metodología, es decir, ese marco de trabajo, esas técnicas o esos indicadores en que se sustentó la auditoría, ¿sí? Luego viene todo lo que está relacionado con los resultados, es decir, esos hallazgos significativos y la evidencia suficiente que soporte esa información. Luego viene todo el tema de las conclusiones, es decir, eh, esas inferencias basadas en las pruebas obtenidas, es decir, no podemos dar un paso en falso, concluir algo si no lo vemos reflejado dentro de los resultados, y dentro de esos resultados, pues obviamente tener un soporte en nuestros papeles de trabajo que nos permitan validar ese tipo de situaciones. Luego de las conclusiones tenemos lo que son las recomendaciones, que son esos señalamientos para mejorar el desempeño en la organización. Y por último, las opiniones de los responsables de las áreas auditadas, es decir, los puntos de vista expuestos acerca de los hallazgos, las conclusiones y las recomendaciones frente a ese tema. Luego de eso, viene lo que son los lineamientos generales para la preparación del informe. Y digamos que ahí, para que el informe tenga un verdadero efecto en el desempeño de una organización, es muy importante, bueno, más que importante, es necesario presentarlo en forma puntual. ¿Y qué significa en forma puntual? Que digamos que habrá que prestar atención a la formulación de criterios, ¿sí? Eh, También digamos que habrá que elaborar ese informe con una visión estratégica, y para eso pues digamos que deben tenerse en cuenta aspectos como los siguientes. En primera instancia, no perder de vista el objeto de la auditoría, ¿sí? Y esto es muy fácil, digamos que si el líder del proceso de auditoría no le está haciendo el debido seguimiento a ese proceso, es fácil, es muy frecuente que eso se pueda llegar a dar, y es que el alcance se desvíe, ¿ok? Y ahí cuando el alcance se desvía, pues digamos que ya vamos a empezar a tener inconvenientes. ¿Alguien quiere hablar? Ok. En segunda instancia, habrá que ponderar las soluciones. En tercer lugar, habrá que explorar diferentes alternativas. Habrá que homogenizar la integración. Habrá que aprovechar todo el apoyo posible. Habrá que allegar a los niveles de decisión. Habrá que también establecer las bases, crear conciencia. Habrá que establecer la forma y el contenido, y por último, todo lo que tiene que ver con los resultados de auditorías pasadas. Es decir, eh, con no perder de vista el objeto de la auditoría, cuando se llega a las conclusiones y esas recomendaciones finales, ponderar todo lo que son las soluciones que se propongan para determinar esa practicidad y esa viabilidad de ese proceso de auditoría. Explorar diferentes alternativas para poder transmitir tanto las causas como los efectos que son propios de los hallazgos. ¿Para qué? Para poder introducirlas en las recomendaciones, y pueden ser unas recomendaciones preventivas o pueden ser unas recomendaciones correctivas, ¿ok? Pero digamos que ahí habrá que contemplarlas, esas diferentes alternativas. Habrá que homogenizar la integración y presentación de los resultados, para que de esta manera, digamos que exista, en primer lugar, exista un orden, pero sobre todo que exista coherencia entre los hallazgos y los criterios para su atención, ¿ok? Cuando estén leyendo el informe de auditoría. Habrá que aprovechar todo el apoyo posible para fundamentar sólidamente todos los resultados, a llegar a los niveles de decisión, todos esos elementos idóneos para una toma de decisiones que sea objetiva, pero que a la vez sea una toma de decisiones congruente. Establecer las bases para poder construir un mecanismo de información permanente, crear conciencia en los niveles de decisión de la importancia que reviste el incumplimiento, o hacerlo extemporáneamente, digamos que de esas recomendaciones que se están dando de ese proceso de auditoría.
Esto, digamos que es bien importante porque en muchas ocasiones el proceso de auditoría, si bien es cierto, se cierra con un informe, también es obligación de parte nuestra como auditores hacerle seguimiento a que las recomendaciones que ahí plasmamos se estén implementando, ¿sí? Porque si no, no tiene ningún sentido. Es como si usted va al médico y le mandan un medicamento y usted no se lo toma, o le mandan algún procedimiento y usted no va y se realiza ese tipo de exámenes. Entonces, pues el tema queda ahí y habrá que, en este tipo de casos, pues no va a estar el médico, oiga, papito, sí, ya se sacó los exámenes. No, aquí en este tipo de casos nos toca a nosotros, sí, estar allá. Bueno, contemplamos dentro de la fase de planeación unas fechas específicas para evidenciar que sí se están implementando esas recomendaciones que estamos haciendo del proceso de auditoría. Y en caso que no se estén implementando, pues haremos otro informe en donde se diga que frente a la fase de seguimiento, se incumplió en tales y tales ítems para que eso quede la evidencia de ese tipo de procesos de auditoría. De manera tal que cuando llegue otro proceso de auditoría a realizarse dentro de la organización, partan de ese informe con esas menciones y digamos que de ahí puedan arrancar ese nuevo proceso. El otro el penúltimo punto hace referencia a establecer la forma y contenido que deberán observar los reportes y el seguimiento de las acciones. Y por último, habrá que tomar en cuenta los resultados de auditorías realizadas con anterioridad. ¿Para qué? Para poder evaluar el tratamiento y los cursos de acción tomados en la implementación de esos resultados. En todo esto, digamos que es muy conveniente que antes de emitir el informe, una persona independiente a la aplicación de la auditoría pueda llegar a revisar ese borrador, ¿sí? Pueda llegar a revisar los papeles de trabajo. ¿Con qué objetivo? Para que pueda verificar que se han cumplido con todas las normas legales y éticas y que la opinión que se vaya a presentar, pues obviamente esté debidamente justificada y amparada por ese trabajo realizado. Es decir, que no vayamos a dar un paso en falso al momento de presentar esa auditoría, ese informe de auditoría. Y hay unos tipos de informes. Entonces, digamos que la variedad de opciones para presentar los informes depende del destino bueno, digamos que del propósito que se les quiera dar, además de ese efecto que se pretende con su presentación. Y en atención a esos criterios, los informes más representativos son los siguientes: un informe general, ¿sí? Un informe ejecutivo y un informe de aspectos relevantes. Entonces vamos a empezar a desglosar cada uno de ellos para tener una idea mucho más apropiada de cada tipo de informe. El informe general, pues básicamente, digamos que cuenta con los siguientes aspectos. Tiene un responsable, que es básicamente el área o esa unidad administrativa encargada de preparar el informe. Está obviamente la introducción, que es una breve descripción de las circunstancias que hicieron necesario aplicar la auditoría, los mecanismos de coordinación y participación que se emplearon para el desarrollo de ese proceso de auditoría, la duración de la revisión, el propósito y la explicación general del contenido, todo lo que tiene que ver también con los antecedentes, es decir, la exposición de la génesis o del origen de la organización, eh, todo lo que tiene que ver con cambios, sucesos, ese tipo de situaciones que vale la pena y que tienen algún tipo de relevancia al interior de la organización y que influyeron directa o indirectamente en la decisión para implementar este proceso de auditoría. ¿Listo? El otro aspecto son las técnicas empleadas. Esas técnicas empleadas, pues ahí haremos referencia a los instrumentos y a los métodos que fueron utilizados para obtener resultados. ¿En función de qué? En función del objetivo para poder cumplir esa auditoría. Luego viene el diagnóstico. Eso hace referencia a eh, ¿cómo es? La definición de las causas y de las consecuencias de ese proceso de auditoría, y eso es lo que justifica los ajustes o las modificaciones posibles. Vienen otros aspectos como la propuesta.
La propuesta es, digamos, esa presentación de alternativas de acción, esas, llamémoslo, esas ventajas y desventajas que pueden derivarse, implicaciones de los cambios y los resultados esperados. También está todo lo que tiene que ver con la estrategia de implementación, es decir, la explicación de los pasos o de esas etapas previstas para instrumentar los resultados. Viene una fase de seguimiento, que es obviamente, esa determinación de esos mecanismos de información, mecanismos no solamente de información, sino también mecanismos de control y sobre todo de evaluación, que son necesarios para garantizar el cumplimiento de los criterios propuestos. Luego viene lo que son las conclusiones y recomendaciones, es decir, son esas, por conclusiones y recomendaciones se entiende como la síntesis de los logros obtenidos, de esos problemas que fueron detectados en el proceso de auditoría, las soluciones que se brindaron y las pautas sugeridas para el logro de las propuestas. Y luego viene lo que son los apéndices o los anexos, es decir, gráficos, cuadros, ¿sí? Instrumentos de análisis administrativo que se consideren que pueden llegar a ser esos elementos auxiliares para la presentación y fundamentación de la auditoría. ¿Ok? Eso desde el punto de vista de lo que contiene un informe general. Pero hay otro tipo de informe, un informe ejecutivo. Ese tipo de informe, digamos que ahí tiene un responsable que es el área o la unidad administrativa encargada de preparar el informe. Y este tiene estos aspectos. El primero de ellos es todo el periodo de revisión, o sea, el lapso que comprendió la auditoría, ¿sí? Contiene también los objetivos, o sea, esos propósitos que se pretende obtener con la auditoría. El tercero, todo lo que tiene que ver con el alcance, es decir, la profundidad con la que se auditó la organización. En cuarto lugar, todo lo que tiene que ver con la metodología, es decir, la explicación de las técnicas y los procedimientos utilizados para captar y analizar la evidencia necesaria para cumplir con los objetivos de la auditoría. En quinto lugar, la síntesis, que es esa relación de los resultados y logros obtenidos con los recursos asignados. Y por último, las conclusiones, que es una síntesis de los aspectos prioritarios, esas acciones llevadas a cabo y propuestas de actuación. Este informe ejecutivo es el que básicamente se le entrega a la gerencia, ¿ok? O al cliente que nos contrató. A él es al que se le hace llegar este tipo de informe, ¿ok? Y viene otro, el último, que es un informe de aspectos relevantes. Este informe de aspectos relevantes, digamos que es un documento que se integra con base en un criterio, eh, llamémoslo como de selectividad, que básicamente considera aspectos que reflejan todo lo que fueron los obstáculos que se presentaron en el proceso de auditoría, ¿sí? Las deficiencias o esas desviaciones captadas durante el examen de la organización. Entonces, aquí digamos que vamos a hacer mención de esas cositas que no fueron tan chéveres, que de una u otra manera nos generaron de pronto retraso, nos generaron choques con algún tipo de área, con algún tipo de persona. Todo eso, pues digamos que habrá que mencionarlo en este tipo de informe de aspectos relevantes. Y mediante este informe se puede analizar y evaluar aspectos ay, como si se llevó a cabo todo el proceso de aplicación de la auditoría, porque puede ser que en algún momento no nos dieron la información de algo clave para nosotros, para el desarrollo de la auditoría, y lo tuvimos que dejar ahí en blanco. Entonces, eso lo tendremos que mostrar en este informe de aspectos relevantes. Tendremos que hacer mención si se presentaron observaciones relevantes. Tendremos que dejar evidencia si la auditoría está en proceso, se reprogramó o se replanteó ese proceso de auditoría, porque eso se puede llegar a dar. Eh, las horas hombre que realmente se utilizaron en ese proceso, la fundamentación de cada observación, las causas y efectos de las principales observaciones formuladas y las posibles consecuencias que se pueden derivar de las observaciones presentadas. Todos estos ítems son los que van en lo que se conoce como informe de aspectos relevantes. ¿Ok? Ahora, las observaciones del informe se consideran relevantes cuando presentan las siguientes características.
Entonces, cuando presenta características como inconsistencia en la cadena de valor de la organización, ¿sí? Resulta que estamos analizando la cadena de valor y vemos que no todas las cosas son coherentes, que hay algo que no está debidamente encajado en esa cadena de valor y pues digamos que es necesario mencionarlo dentro de nuestro informe de auditoría. La inobservancia del marco normativo aplicable, digamos que carece de ese marco normativo aplicable y cuando esto pasa, la organización está caminando al borde del precipicio, ¿sí? Porque es fácil que cometa algún error, que cometa alguna situación que derive en sanciones y puede que sean sanciones muy altas, inclusive que deriven en temas de cierre. Incumplimiento de las expectativas de los clientes y de los usuarios, deficiencia en el servicio de los proveedores, ¿sí? Y esto pues también habrá que mostrarlo porque esto es un tema que puede en determinado momento volverse coyuntural para la organización. Si hay un proveedor que le está incumpliendo, pues habrá necesidad de pronto de buscar otro tipo de proveedores porque pues no podemos seguir casados a un proveedor que nos incumpla, un proveedor que de pronto no sea confiable y pues eso pueda derivar en situaciones más complejas para la organización. Eh, Todo lo que tiene que ver con la eh, falta de información del desempeño de competidores, el hecho de no conocer a nuestra competencia ya nos hace ir en desventaja, pero una desventaja abismal, ¿ok? Entonces, debemos tener toda una trazabilidad de quién es nuestra competencia, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades y en qué momento nos puede llegar a afectar. La pérdida de oportunidades de negocio, y eso habrá que cuantificarlo, ¿sí? Es muy difícil que una organización lleve un conteo de esas oportunidades de negocio, pero sí tienen muy bien la cabeza aquellos que más le han dolido. Entonces, esa será una pregunta que tendremos que hacer en nuestra etapa de examen y decirle, bueno, ¿cuántos, qué- ¿cuál es la razón por la cual han perdido más oportunidades de negocio y por qué? Ah, no, sí, mire que perdimos un negocio para empezar a exportar porque no teníamos la documentación requerida miércoles por algo tan simple, si eso se pudo. Si ya habíamos dado el salto de querer empezar a exportar, pues debimos haber seguido o sea, haber dado el paso siguiente, que era legalmente qué necesito para empezar a exportar, ¿sí? Pero no crear una falsa expectativa y después quedarme con los crespos hechos para que eso no se vaya a dar. Baja rentabilidad y productividad, ¿por qué se está dando este tipo de situaciones? Todo lo que tiene que ver con existencia de una cultura organizacional débil. Y si esto pasa en una organización, ¿esto qué representa? Que los empleados estén yendo con mucha frecuencia, que no estén dedicando el 100% a la organización, etcétera, etcétera. Que haya de pronto necesidad de adecuar o de actualizar los sistemas y esto por lo general es costoso, ¿sí? Entonces muchas veces las organizaciones lo posponen y lo posponen y lo posponen precisamente ¿por qué? Porque de pronto a la par de una actualización de un sistema o que el que tienen ya se les quedó corto y necesitan uno más poderoso, de pronto viene la necesidad de comprar más equipos, de mejorar su infraestructura tecnológica y pues digamos que todo esto representa una erogación para la organización. Generación de bienes y servicios sin la calidad requerida y con esto estamos exponiéndonos a perder clientes, ¿sí? Potencial de innovación desaprovechado y ustedes saben que hoy en día esto es lo que manda la parada. Si en una organización no hay innovación, si yo no me puedo caracterizar por algo que hago diferente al resto en la organización, me tiendo a quedar rezagado del mercado. Urgencia de replantear los procesos centrales. Sí, esto es que es apenas obvio, o sea, eh, todo va avanzando, todo tiene un devenir y las cosas se van proyectando. En ese orden de ideas, pues tenemos también que ir mirando cómo podemos ir mejorando la forma en que hacemos las cosas al interior de la organización. Y eso incluye el replantear esos procesos, hacer un proceso de reingeniería en la organización con el ánimo de mirar si eso que estamos haciendo todavía es vigente, si todavía eso es válido o vale la pena replantearlo o de pronto eliminarlo porque ya no lo necesitamos. ¿Ok? Necesidad de redireccionar el enfoque estratégico. ¿Sí? Eh, Digamos que ahí todo esto sirve para apoyar todo ese proceso de toma de decisiones
del titular de la organización, y este informe de aspectos relevantes puede presentarse acompañado de un ejemplar del informe general o ejecutivo. ¿Listo? Luego viene lo que es la propuesta de implementación. Esa propuesta de implementación, digamos que la implementación de las recomendaciones que vamos a hacer en el proceso de auditoría, esa implementación de esas recomendaciones constituye uno de los aspectos clave para afectar en forma efectiva a la organización. Eh, ¿Por qué se dice que puede afectar en forma efectiva a la organización? Porque representa el momento de transformar lo que son las propuestas en acciones específicas para cumplir con ese propósito de auditoría. Entonces, digamos que la implementación se realiza en 3 fases. Esa propuesta de implementación va con una preparación del programa, va con una integración de recursos y con una ejecución del programa. Entonces, al igual que vimos los tipos de informes, vamos a ver cada uno de estos aspectos. Entonces, el primero de ellos es todo lo que tiene que ver con la preparación del programa. Para elaborar el programa, digamos que es necesario cumplir con estos pasos. Determinar las actividades que deben efectuarse y la secuencia de su realización. En segunda instancia, establecer el tiempo de duración de cada actividad y el total de la implementación. En tercer lugar, estimar los requerimientos de personal, de instalaciones, mobiliario y equipo. Y en cuarto lugar, delimitar claramente las responsabilidades del personal responsable, y valga la redundancia, de su ejecución. ¿Ok? Eso desde el punto de vista de la preparación del programa. Ahora, desde el punto de vista de la integración de los recursos, pues ahí vamos a tener que hablar que una vez estructurado el programa de implementación, se deben reunir los recursos para ponerlo en marcha. Después, se debe desarrollar toda la base documental para fundamentar técnica y normativamente, importante esto de normativamente, la implementación y, en su caso, el acondicionamiento físico de las instalaciones. Y en tercer lugar, de acuerdo con los requerimientos de la auditoría y el programa de implementación, se lleva a cabo la selección y capacitación de personal que va a colaborar en su ejecución. Y el último aspecto es el que tiene que ver con la ejecución del programa. Y esa ejecución del programa tiene 3 etapas y es cumplidos los pasos anteriores, se procede a implementar las recomendaciones mediante el empleo del método seleccionado y la realización de las actividades programadas. Luego, es necesario que el personal que participa en el proceso reciba la información y orientación oportunas para interactuar en condiciones óptimas, que no vaya a dar esto a pie a tropiezos, que vaya a ser el motivo del que se cometan más errores al interior de la organización. Y en último lugar, en forma simultánea, se tiene que ejecutar el seguimiento y evaluación de los avances que se hayan realizado. Y luego ya viene lo que es básicamente la presentación del informe. Una vez que el informe ha quedado debidamente estructurado, el responsable de la auditoría, ¿qué debe hacer? Pues él debe pasar a convocar al grupo auditor para efectuar una revisión de su contenido. Y en caso que se detecte algún aspecto que resulte ser susceptible de enriquecer o clarificar, pues se deben realizar los ajustes necesarios para poderlo depurar, ¿sí? Y el informe final aprobado se hará del conocimiento de las siguientes personas: del titular de la organización, en primera instancia. Se dará a conocer ese informe también al órgano de gobierno de la organización, al órgano de control interno, a los niveles directivos de la organización, a los mandos medios y el nivel operativo, a los grupos de filiación corporativos o sectoriales y a la dependencia globalizadora en el caso de instituciones públicas. ¿Ok? Eh, digamos que de acuerdo con las normas de funcionamiento, convenios
coordinación, convención sectorial, todo lo que tiene que ver con esa parte organizacional, ese enfoque estratégico y las relaciones con el entorno, el informe se puede hacer extensivo a las instituciones con las que interactúa la organización, a los grupos de interés, a los clientes y proveedores, con el objeto de fortalecer o reconsiderar los criterios para desarrollar el trabajo en conjunto. Y de conformidad con la instancia o con el nivel al que vaya dirigido el informe y las técnicas consecuentes para su adecuada estructura, ese informe puede presentarse con el apoyo de soporte informático, con, qué sé yo, con diapositivas, con videos, ¿sí? Con material audiovisual, etcétera, etcétera, que fortalezca eso que se quiere transmitir, ¿ok? Y luego ya entramos entonces a lo que es la etapa de seguimiento, que es una de las etapas más importantes dentro del proceso de auditoría. Dentro de esa etapa de seguimiento, digamos que después de seleccionar y presentar la alternativa del tipo de informe de acuerdo con las prioridades definidas y habiendo de verificar los aspectos operativos y esos lineamientos generales para poder preparar lo que es la propuesta de implementación, pues en ese punto es conveniente concentrarse en la fase de seguimiento. Y en esta fase, las observaciones que se producen como resultado de la auditoría deben sujetarse a un estricto seguimiento, ya que no solo se orientan a corregir las fallas detectadas, sino también a evitar su recurrencia. Y en este sentido, el seguimiento no solo se limita a determinar observaciones o deficiencias, sino a aportar elementos de crecimiento para la organización, lo que hace posible lo siguiente: verificar que las acciones propuestas como resultado de las observaciones se lleven a la práctica en los términos y fechas establecidos conjuntamente con los responsables de área a fin de alcanzar los resultados esperados. Facilitar al titular de la organización la toma de decisiones. Y en último lugar, constatar las acciones que se llevaron a cabo para implementar las recomendaciones. Y digamos que al finalizar la revisión, rendir un nuevo informe referente al grado y forma como se atendieron, pues también va a resultar, digamos que es la forma de cerrar esa fase de seguimiento, es decir, cómo se desarrolló esas recomendaciones que se hicieron al interior de la organización. ¿Cuánto tiempo duraron en implementarlas? ¿Fue fácil? Eh, digamos que tuvieron que incurrir de pronto en un costo de algo adicional, tuvieron que comprar algo, tuvieron que capacitarse en algo, pues eso habrá que dejarlo como evidencia dentro de ese informe al proceso de seguimiento de la auditoría para poder cerrar ese tema. Eh, el objetivo general de esa fase de seguimiento, pues básicamente es establecer lineamientos generales, acciones específicas y criterios para la ejecución de auditorías de seguimiento para garantizar que las observaciones formuladas por el auditor se atiendan e implementen de manera puntual. ¿Por qué es importante la fase de seguimiento? Sucede que anteriormente los procesos de auditoría solamente, bueno, digamos que finalizaban con la entrega del informe, ¿sí? Y uno le echaba la bendición a ese informe para que ojalá lo que diga ahí lo hagan, porque si no, pues se van a ver en graves aprietos. Entonces, cuando esto se entregaba, pues básicamente el proceso de auditoría pues quedaba como cojo desde el punto de vista en que, ok, sí, vinieron, hicieron un levantamiento de información, detectaron unas debilidades, me dijeron cómo las podía corregir, pero no hay tiempo para corregirlas y yo sigo haciendo las cosas mal, ¿sí? Entonces, es ahí cuando la fase de seguimiento en realidad adquiere importancia en un proceso de auditoría. Y fue ahí cuando digamos que muchas entidades empezaron a promover esa fase. ¿Por qué? Porque nosotros como auditores debemos garantizar que eso que recomendamos en realidad se implemente y se implemente tal y como se dice ahí. ¿Por qué? Porque eso le va a evitar problemas a la organización. Eso va a hacer que las cosas funcionen de manera mucho más efectiva y eficaz para la misma y pues de esta manera pueda seguir desarrollando su actividad sin ningún tipo de contratiempos. ¿Ok? Por eso es importante esa fase de seguimiento.
¿Cuáles son los lineamientos generales de esa fase de seguimiento? Digamos que a fin de que el seguimiento cumpla con los requerimientos, con los requisitos que fueron consignados en el informe, con una, llamémoslo, cobertura técnica, pues digamos que es preciso que que se apegue a elementos lógicos y a unos elementos consecuentes con la auditoría y obviamente pues aterrizados a la realidad de la organización, por lo que se deben considerar directrices como en principio, definir las áreas en las que se comprobará la implementación de las recomendaciones propuestas por el cuerpo auditor, tomando como referencia ese informe de auditoría y las sugerencias o esos comentarios del titular de la organización. En segundo aspecto, eh, considerar la participación de especialistas cuando la evaluación de la implementación de recomendaciones así lo necesite. En tercer lugar, realizar con la amplitud necesaria las pruebas para obtener evidencia que básicamente esa evidencia, ¿qué es lo que va a hacer? Nos va a fundamentar la adopción de las recomendaciones sugeridas por ese auditor. En cuarto lugar, habrá que establecer los mecanismos necesarios para mantener un adecuado control del cumplimiento de esas recomendaciones en los términos y fechas establecidos. Habrá que, en quinto lugar, brindar el apoyo necesario a las áreas involucradas durante el proceso de seguimiento e implementación de recomendaciones. En sexto, habrá que evaluar los resultados y los logros alcanzados como producto de la aplicación de las recomendaciones. En séptimo, habrá que replantear las recomendaciones que se consideren indispensables, sobre todo cuando existan cambios plenamente justificados de las condiciones que dieron origen a esas observaciones. Eh, Habrá que reprogramar las fechas de compromiso para implementar las recomendaciones en los casos en que éstas no se hayan adoptado o bien que se hayan de pronto atendido parcialmente, porque eso también se puede llegar a dar, que solamente apliquen una parte de esas recomendaciones. El auditor comentará con el responsable del área sujeta a seguimiento las observaciones determinadas. ¿Con qué objetivo se hace eso? Para que, digamos que el objeto es de que se aporten pruebas o elementos de juicio adicionales que en el desarrollo de la auditoría no fueron expuestas y eso permitirá rectificar su opinión. En décimo lugar, si a criterio del auditor se tiene que reportar el seguimiento de observaciones derivadas de una auditoría en proceso, deberá adjuntarse el informe de eso. Y en último, habrá que establecer cuando se justifique fechas de reprogramación para implementar en su totalidad las recomendaciones conforme a los términos previamente acordados con el titular de la organización. Y luego viene lo que son unas acciones específicas, digamos que para examinar el grado de avance en la adopción de las recomendaciones y establecer las bases para implementar una auditoría de seguimiento, el auditor debe verificar cómo se comportan, lo cual puede generar dos resultados. El primero de ellos es lo que tiene que ver con las recomendaciones, que las recomendaciones se han implementado conforme al programa o eh, referente a a la implementación, que esa implementación se ha realizado fuera del programa. Y viene lo que son las recomendaciones programadas. Esas recomendaciones programadas pues hacen referencia a una serie de, digamos que las recomendaciones se han implementado conforme al programa y ahí tiene que ver la estrategia con la que se van a implementar. En segundo lugar, cómo se van a distribuir las responsabilidades para esa implementación, cuáles son los factores que se deben considerar, cuáles son las áreas de aplicación, cuál es el periodo de realización, cuál es el porcentaje de avance que se ha tenido, cuál es el costo, porque eso también puede tener un costo para la organización, habrá que contemplarlo, cuál es el apoyo y los soportes utilizados, cuáles fueron los resultados obtenidos y cuál es el impacto logrado. ¿Ok? Esas son las recomendaciones programadas. Y hay unas recomendaciones que son fuera del programa. Y esas recomendaciones fuera del programa
digamos que hace referencia sobre todo a los siguientes ítems. El primero de ellos es a la estrategia, el segundo a las desviaciones, el tercero a las causas, el cuarto a los efectos, el quinto a las alternativas de solución que se han planteado, en sexto lugar las alternativas de solución implementadas, en séptimo lugar las acciones correctivas realizadas y en último lugar el calendario de aplicación de esas actividades. Y hay unos criterios para la ejecución de la auditoría de seguimiento. Digamos que cuando la implementación de las recomendaciones y las observaciones no se lleva a cabo conforme a los señalamientos que aparecen en el informe y que fue aprobado por la gerencia y por toda la parte directiva, pues ¿qué se hace? Se ejecutan, digamos que puede ser que esos señalamientos no se hayan acatado, puede ser que se hayan acatado de forma parcial o se realizan deficientemente. Y ahí es cuando se hace necesaria la aplicación de una auditoría de seguimiento. Y una decisión de esta naturaleza tiene que ser valorada con detenimiento porque implica un nuevo proceso, independientemente de que obre un antecedente. ¿Por qué? Porque digamos que es una iniciativa relacionada con la auditoría previa, pero distinta en su lógica y en su concepción. Por eso es otro proceso de auditoría. ¿Ok? No puede ser algo que, ay, venga, entonces ayúdeme a implementar esto, porque es que no lo han hecho, porque lo que están haciendo para mí lo están haciendo mal. No, pues entonces lo hacemos, pero eso es otro proceso de auditoría. ¿Ok? Eso hay que tenerlo perfectamente claro. Y bajo esa visión, es conveniente establecer criterios que la guíen ese nuevo proceso de auditoría, como, por ejemplo, considerar las sugerencias o comentarios del titular de la organización referentes a las recomendaciones y observaciones que contienen los informes, con el propósito de atenderlas en la auditoría de seguimiento a realizar. En segunda instancia, entrevistarse antes de la ejecución de esa auditoría con los responsables de las áreas involucradas a fin de obtener un panorama general del avance en la implementación de las recomendaciones. En tercer lugar, especificar el número de semanas hombre que comprenderá la revisión, el responsable de la supervisión y los auditores que participarán en la ejecución. En cuarto lugar, comprobación del cumplimiento en los términos establecidos y fechas programadas en las disposiciones de apoyo preparadas, la definición de medidas correctivas y las sugerencias de tipo preventivo para evitar la recurrencia de las observaciones detectadas por el auditor. Y cuando se detecten nuevas irregularidades, se deberá ampliar el alcance de los procedimientos de auditoría con la finalidad de plantear al responsable del área recomendaciones necesarias. Entonces, básicamente es otro proceso de auditoría el que habrá que iniciar y tratar de desarrollar tal cual como se hizo en la primera instancia. ¿Ok? Resumen, entonces, digamos que para llevar a cabo una auditoría administrativa o una auditoría de gestión, es necesario contar con un marco metodológico que oriente las acciones en sus diferentes etapas, todo lo que tiene que ver con la planeación, instrumentación, examen, informe y seguimiento. Cada una de ellas dispone de una serie de componentes indispensables para cumplir con el fin convenido. En segunda instancia, en la planeación se establece el objetivo de la auditoría, los factores que se van a revisar, que incluyen el proceso administrativo y los elementos específicos que complementan su funcionamiento, las fuentes de estudio internas y externas, la investigación preliminar, la preparación del proyecto de auditoría que considera la propuesta técnica, el programa de trabajo y los aspectos de capacitación, asignación de responsabilidad y actitud, así como el diagnóstico preliminar. En tercer lugar, en la fase de instrumentación se determina cómo recopilar la información a través de técnicas de recolección como la investigación documental, como la observación directa, como acceso a redes de información, entrevistas, cuestionarios y cédulas. Cédulas son formatos específicos en donde yo voy a recopilar información. Se toman en cuenta los aspectos de medición como escalas e indicadores que tenga la misma organización o, si no, pues nosotros plantearíamos algunos. Los papeles de trabajo del auditor, que es muy importante. Estos papeles, como dice acá, son del auditor, no se entregan con el informe. El informe es una cosa totalmente aparte y los papeles de auditoría son del auditor.
la evidencia que sustenta los hallazgos y la supervisión del trabajo en sus diferentes modalidades. Cuarto, en el examen se establece el propósito, el procedimiento, los enfoques de análisis administrativo, tanto organizacionales como cuantitativos, seleccionados para orientar el contexto de la información captada y la formulación del diagnóstico administrativo, en el cual se incorporan los aspectos que servirán para evaluar los hechos, las tendencias y situaciones para consolidar un modelo analítico y distintivo de la organización. En quinto, en el informe se registran los resultados de la auditoría, los aspectos operativos acordados para orientar su ejecución, los lineamientos generales para su preparación, los tipos de informe que se pueden utilizar, tales como el general, el ejecutivo y el de aspectos relevantes, y la propuesta de implementación. Y finalmente, en el seguimiento se integran las observaciones y recomendaciones, para lo cual se precisa un objetivo, unos lineamientos generales y unas acciones específicas para examinar el grado de avance en la implementación de los cambios sugeridos y sentar las bases para realizar una auditoría de seguimiento. Miércoles, yo tenía por acá unos informes. Me salgo. Aquí. Entonces, por ejemplo, aquí en la Universidad del Atlántico, que pues es una universidad pública, ellos tienen un área de control interno al interior de su organización, y dentro de ese proceso de control interno de esas organizaciones, ellos deben tener unos informes de auditoría de gestión. Es decir, ellos realizan unos procesos de auditoría de gestión y eso deriva en los informes de esas auditorías de gestión. Esto está actualizado al 10 de junio. Y aquí están todos los diferentes informes que ellos han emitido por años. Nótese, mire, por cada año la cantidad de procesos de auditoría que ellos se tienen que realizar con el objetivo de empezar a detectar debilidades y empezar a corregirlas. Y eso obviamente pues queda plasmado dentro de esos informes de auditoría. Este es un informe de auditoría de control interno al proceso de gestión documental. Entonces ellos, ¿quién es el líder del proceso? ¿Cuál es el objetivo de la auditoría? ¿Cuál es el alcance de la auditoría? ¿Cuáles son los criterios de esa auditoría? Todo lo que tiene que ver con la normatividad, pues vuelvo y digo, al ser una entidad pública, pues digamos que tiene un poco más de protocolo, por una parte porque es entidad pública, pero por otro sobre todo porque tiene un área de control interno. Y eso pues digamos que le da ese tinte o le da esa relevancia a ese tipo de procesos. Tiene el resumen ejecutivo, ¿sí? Tiene lo que son, bueno, digamos ya hacia dónde se orienta ese proceso de auditoría, que habla en el caso de unas capacitaciones, evidencia de cómo se hicieron esas capacitaciones. Relacionan 23 capacitaciones a las diferentes dependencias de la universidad sobre temas como uso de aplicaciones, etcétera, etcétera. Se adjunta lo que fueron como las listas de asistencias, tablas de retención documental. Entonces, digamos que este es como que el sistema Orfeo es el sistema en donde ellos alojan todo su proceso documental de la organización. ¿Qué más tiene por acá? Control de documentos, riesgos del proceso, espacio físico para almacenar toda esa documentación, hallazgos y o deficiencias encontradas. Pues si se dan cuenta, esto es un formato de informe mucho más, digamos que, pongámosle el adjetivo de tradicional, aunque más que tradicional es como un tipo de informe que se elabora con mucha frecuencia. Entonces, si se dan cuenta, no tiene tanta
parafernalia, como la hemos mencionado en todas las diapositivas. Esto, digamos que es un proceso que se hace reiterativamente en la institución, entonces, pues digamos que ellos no tienen que hacerlo con el rigor que lo hemos explicado, pero para nosotros, como van a ser procesos esporádicos que se van a realizar, pues digamos que sí lo tenemos que dar, le tenemos que elevar a ese nivel de rigurosidad, como lo hemos visto. Eh, Eliminación de documentos, porque esto era algo de gestión documental, reuniones comité interno de archivo, consolidación, conclusión de la auditoría, recomendaciones de ese proceso de auditoría, y listo, para de contar. Ese es un modelo de informe en donde, pues digamos que se plasma eh, cuál era qué era lo que se perseguía con ese proceso de auditoría, cómo lo desarrollaron y cuáles son las recomendaciones a las que llegaron. ¿Ok? De esa manera, pues digamos que hay ahí cualquier cantidad de informes. Les voy a compartir este enlace por el vínculo de la presentación. El chat. Entonces es como para que pues, le puedan echar una ojeadita a ese tipo de informes. Reitero, es una entidad pública y como tal, pues digamos que mm, por pertenecer a un área de control interno no tiene el protocolo que se merece un informe de auditoría, pero digamos que no deja de ser interesante poderlos analizar, ¿ok? Entonces ahí les comparto ahí tienen 7 años de informes para que los puedan tomar como guía y puedan elaborar el que se necesita, ¿ok? No sé si tienen alguna inquietud al respecto. Para mí está claro, profe. Listo, listo. Bueno, entonces, pues nada, no es más. Yo creo que nos pasamos a contabilidad del sector financiero. Esto es un corre-corre, ¿no? Bueno, Listo, profe. muchachos, listo. Muchas gracias y ya nos Listo, vemos. profe. Ok, Ginadi.